Bienvenidos a una nueva emisión de este programa de entrevistas para Misiones Opina, denominado Opiniones en el CIADE. Hoy me toca estar solo sin mi colega y amigo Luis Hulz y voy a pasar inmediatamente a saludar a nuestro invitado de la noche, al precandidato a diputado nacional por el Frente Juntos por Misiones. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andamos, Guido? Martín. Un gusto poder estar hoy con vos compartiendo esta noche. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, tomarte tu tiempo. Sí. Están en modo campaña y cuando los candidatos suelen estar en modo campaña es difícil agarrarlos para tener una charla tranquila, que Distendida baje, en este espacio, distendida totalmente en este espacio tan icónico de Posadas, una ciudad Sin que duda. vos naciste en Posadas, Sin duda. te formaste acá y bueno, fuiste candidato en varias oportunidades. De hecho, estás transcurriendo el ejercicio de como dirigente en tu segundo mandato de concejal para Posadas. Sin duda, la verdad que la ciudad de Posadas me llenó de satisfacción en estos años, digamos, ¿no? Del aprendizaje en materia legislativa, la reelección, digamos, que en donde uno pone en consideración el trabajo legislativo. Logramos ganar la ciudad de Posadas después de más de 20 años que la oposición no ganaba en la ciudad. La verdad que me siento reconocido por esta ciudad que me dio nacer, crecer, ejercer la profesión, la docencia, después la función pública. Así que la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento a ese reconocimiento de los posadeños, ¿no? Y es muy difícil hacer campaña en la provincia cuando uno tiene que salir. Ahora te toca hacer una campaña totalmente distinta, digamos. Bueno, pero también es cierto, a ver, si viene en los últimos 8 años uno trabajó en el territorio de la ciudad de Posadas, siendo candidato en varias ocasiones, también es cierto que yo empecé en el trabajo político, pero particularmente en la profesión, en el ejercicio de la profesión relacionado con el interior de la provincia. Yo cuando ejercía la profesión me especialicé en el ámbito del sector productivo, el sector forestal. Mis dos padres son ingenieros agrónomos. Tenemos nuestro pequeño emprendimiento ganadero, forestal y cañero ahí en la zona del Uruguay. Siempre estuve relacionado con el sector productivo. Es verdad que la discusión política me llevó a la discusión de los problemas de la capital, pero no menos cierto que me he formado y tengo un conocimiento acabado de la realidad productiva de la provincia, ¿no? De hecho, tenés un libro escrito sobre eso, ¿no? Exactamente, un libro que se llama Fideicomiso como alternativa de desarrollo forestal. Siempre me ha apasionado la cuestión productiva. La provincia de Misiones es una provincia que tiene un potencial enorme y que encuentra ese potencial enorme en los pequeños productores. Yo vengo de familia de pequeños productores, te lo decía, mi abuelo era un productor cañero ahí en la zona del Uruguay. No tenía muchos estudios, pero tenía claro que con esfuerzo y con trabajo las cosas se lograban. Mi abuela era docente rural y ambos me llenaron de esos valores que creo que hoy lo necesitamos en la Argentina para corregir el rumbo, el valor, el esfuerzo, el mérito, la propiedad privada, la vida. Son valores que son casi, yo diría, la piedra fundamental de nuestra provincia y de nuestras localidades. Mucha de la gente que nos está viendo seguramente se sienten identificados en esto, en la historia de sus abuelos, de sus padres. Son pioneros que llegaron a estas tierras, como decimos en alguna zona, no era más que un cafundón del diablo, ¿no? Y lograron transformar eso en una picada, eso en una colonia, y la colonia en los grandes pueblos que son hoy. Y lo hicieron con esa idea. Y creo que lo que se discute esta próxima elección es mucho eso, es decir, cómo corregimos esta Argentina en donde esos valores estén en el camino y sobre todo discutir también el equilibrio que necesitamos en el Congreso y que creo que es fundamental, ¿no? Yo quiero volver ahí cuando mencionás la palabra relacionada al valor, a la valoración que le dieron muchas veces familias y demás. Queda como hay un concepto muy arraigado al radicalismo, pero antes de eso quiero preguntarte sobre también algo que manifestabas en parte, digamos, ¿no? Ya tu conocimiento en determinadas zonas productivas de nuestra provincia y sobre las urbes, ¿no? Y sobre todo la ciudad más grande de Misiones, capital y centro económico también, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias de la idiosincrasia? Porque no es lo mismo hacer en estas recorridas, encontrarte con un vecino posadeño que con un vecino que tiene otro tipo de problemática y tiene otras quejas y bueno, me imagino que necesita otras respuestas. A ver, Guido, un poco lo que te decía, yo
me inicié en ese sector, vivo del sector productivo, o sea que yo me siento un igual cuando hablo con el productor, sea tealero, yerbatero, cañero, tabacalero. La charla es de modelos productivos, de labranza de la tierra, conozco. Mis dos padres son ingenieros agrónomos, así que la chacra misionera no era un tema más en mi casa, era el día a día. Era desde el morrón que plantaba mi viejo, el tomate, hasta la caña de azúcar que planteaba mi abuelo, hasta la actividad del tabaco que hacían los vecinos de nuestra chacra. O sea que eso fue un tema que la verdad lo tengo incorporado, y en esos valores también que lo tengo incorporado, tengo en claro qué es lo que tenemos que hacer al Congreso. El Congreso va a ser un Congreso en donde, así como nuestros padres tuvieron desafíos que fue recuperar la democracia, creo que en algún momento, y lo que pasó últimamente, debemos recuperar el federalismo en la Argentina. Yo siento hoy que esta falta de rumbo de la Argentina y de un presidente que dijo que iba a ser federal y es el más unitario de los últimos 100 años, vino y nos prometió en estas tierras que íbamos a tener una zona libre de impuestos y sin embargo terminó vetándola. O vino y nos dejó afuera de pensar la hidrovía también con una manera de conexión. Yo quiero una discusión regional, no solo de la provincia de Misiones. Creo que nos tenemos que animar a incluir al norte de la Argentina en la agenda de la Argentina. Porque si no, ¿sabes qué? La agenda de la Argentina termina siendo el ombligo del sector productivo y más rico de la Argentina. Meses atrás se sancionó las zonas frías. ¿Qué es la zona fría? Subsidio para el gas natural, una promesa de más de 70 años para los misioneros. Que digo, podemos discutir eso, pero ¿qué pasa con este norte? Yo estuve en la ciudad de Iguazú días atrás, o en Irigoyen, o en Andresito. No tienen agua. En Iguazú, en la ciudad donde más agua por segundo cae una cascada, los vecinos no tienen agua. Entonces, si ese país central no discute que hay un norte que tiene una pobreza estructural independientemente del espacio político que lo gobierna, y que necesita políticas impositivas para generar oportunidades de negocios, para generar oportunidades de trabajo y sobre todo para generar futuro a nuestros jóvenes, y además nos genera obra de infraestructura, porque ¿sabes qué? Los que vivimos en el norte de la Argentina tenemos los mismos derechos de tener un acceso a una ruta pavimentada, de tener un acceso a los servicios básicos, como lo tiene un porteño. Entonces, esa discusión es también la que tenemos que dar en el Congreso y nos tenemos que animar a darlo de manera regional, más allá de la coyuntura y de la estructura de la provincia de Misiones, que necesita una discusión particular por sus límites con los países vecinos, digamos, ¿no? Martín, este tipo de planteos lo hacen, es un planteo que traza todas las fuerzas políticas, digamos, ¿no? Hacer básicamente esto. Digo, pero tenemos representantes misioneros desde hace muchos años, que en campaña suelen como decirnos lo mismo, digo. ¿Qué crees vos que se ganó, digamos? Y te pido que hagamos por ahí hasta un esfuerzo, porque para nosotros que seguimos por ahí las determinaciones políticas, y cuando miramos el objeto, al Congreso como objeto, vemos que las sanciones parlamentarias no nos benefician, o no se discuten por ahí problemáticas nuestras. ¿Por qué no van a escuchar ahora? Es la pregunta. Yo no creo que no sean en vano las discusiones en el Congreso. A ver, la ley de PYME que hoy tenemos, que es una herramienta que automáticamente al presidente le podríamos pedir hoy que nos escuche a los misioneros y mañana, no que debata el Congreso, mañana firme un decreto autorizando a las zonas de frontera, no solo de la provincia, sino del norte profundo, de tener exenciones impositivas, laborales o disminución en los impuestos de los combustibles. Lo puede hacer por esa ley que se discutió en el Congreso. Entonces el Congreso es un lugar importante en donde se discuten las leyes, y yo creo, coincido con vos que obviamente en las campañas hay promesas que después, o propuestas que después no se cumplen. Ahora, yo puedo dar fe de lo que yo hice, y digo esto desde la representación política. Cuando le tocó gobernar a Mauricio Macri, gobierno al que fuimos parte, yo me acuerdo todas las sesiones en el Consejo Deliberante reclamábamos, todas las fuerzas políticas que integramos, la reglamentación de este artículo 10. Hoy únicamente lo reclamamos nosotros, que lo reclamamos cuando fuimos gobierno. Entonces, digo, algunos podemos dar cuenta de que vamos a defender los intereses de los misioneros siempre, no de acuerdo a las circunstancias ni del color político. Entonces, digo, eso también no es una cuestión menor. No es una cuestión menor decir que vamos a defender los intereses de los misioneros,
pero después del veto del presidente acompañamos sistemáticamente todo lo que pide el presidente en el Congreso. Yo quiero un Congreso mucho más equilibrado, porque el equilibrio va a dar para que podamos discutir, y estas cosas que son profundas también lo tenemos que discutir de manera regional, porque no lo va a solucionar solo la provincia de Misiones, porque es una cuestión de números, somos 7 diputados nacionales. Ahora, si nos decidimos a sumar y a discutir profundamente la pobreza estructural y nuestros problemas en el norte son muy similares, vamos a ser más de 10 millones de argentinos, cerca de 65 diputados nacionales y algo más de 20 senadores. Entonces creo que ahí hay una discusión regional que viene con el segundo punto importante que tenemos que animarnos en estos tiempos en la política, que es saltar la grieta. La grieta le sirvió a la política, le sirvió para que Macri le gane a Cristina y Cristina le gane a Macri, pero en el medio de los problemas estructurales que tiene la Argentina, la pobreza, el desempleo, la falta de inserción en el mundo, son temas que los venimos discutiendo hace 20 años, que han pasado distintos colores políticos. Entonces, si no animamos la dirigencia que nos toca en estos tiempos a asumir responsabilidades, a solucionar el problema, más que el problema del dirigente, creo que vamos a estar equivocándonos en la solución de los problemas fundamentales que tiene la Argentina. Y te lo digo por conocimiento de causa. Yo en estos 8 años en el Consejo he transitado distintos consejos deliberantes. Consejo deliberante donde está la grieta. Es más, en algún momento ¿Acá pasa en Misiones, decís? Sí, ¿cómo que no? Consejo deliberante, en algún momento tuvo la renovación conduciendo el Consejo y en otro momento estuvimos nosotros conduciendo el Consejo. Y era un Consejo en donde en materia legislativa era muy difícil generar los acuerdos superadores de los problemas que existían en la ciudad. Y hoy tenemos un Consejo en donde hay mucho más debate, en donde hay mucho más discusión, en donde hay consensos en los proyectos, y mucho de lo que está bueno en la ciudad, y mirá bien esto, lo que está bueno en la ciudad tiene que ver con proyectos de la oposición y del oficialismo que se mejoran desde la oposición y proyectos de la oposición que son mejorados con el oficialismo. Cambió? ¿Qué hizo que cambie esa matriz de discusión? Bueno, pero creo que hay una madurez por parte de la dirigencia, son los tiempos de la política. Esto es así, digamos, en la década del 70, ante cualquier vaivén económico, se pedía que volvieran los militares. Y eso un día cambió. Entonces, ahorita también estamos viviendo, estamos viviendo en ese proceso, o algunos dirigentes creemos que es necesario comenzar a vivir ese proceso. Mira, yo el domingo estuve en Corrientes Capital, en la elección de Gustavo Valdés. Donde ahí sí estaba bien marcada la grieta, ¿no? Porque ahí... Fíjate vos, ganó Gustavo Valdés con el 75%. Yo te invito para que veas el discurso de Gustavo al final del día de las elecciones. Lo escuché. Convocando a todos, muy conciliador. convocando a todos, a los que ganaron y a los que perdieron. Ese es el camino. El camino no es vamos por todo. El camino es juntos podemos lograr corregir los desafíos que tiene la Argentina. Yo creo que, y me identifico profundamente con eso que lo decía Gustavo, y claramente su visión regional en la discusión de esos temas regionales que hoy no están en la agenda. Lo de la hidrovía es porque no estamos en la agenda, ni siquiera nos tienen en cuenta. Lo único que le interesa es ver cómo un producto llega más barato para el porteño. Entonces, es ahí donde quienes vamos a representar a los misioneros en el Congreso tenemos que ir a poner esta agenda en discusión y en temas, porque yo siento que hoy muchos de nuestros hijos tienen quizás el camino para irse a la gran capital y de la gran capital quizás, si tienen suerte, poder irse a otro país. Ese no es el rumbo que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos. Sí, entonces me parece que hay ahí una discusión mucho más madura que tenemos que dar. Nosotros estamos dispuestos a darla y creo que ese es el camino que tiene que emprender la Argentina para corregir el rumbo en el que estamos, ¿no? Y ahí retomo esto que te decía en un principio, ¿no? A veces siento que parte de la dirigencia del radicalismo hace mención a esta cuestión de los valores y a que lo que está enfrente por ahí no tiene los mismos valores. Y quizás se da en ese plano de grieta o ese plano de beligerancia discursiva. No. Digo, ¿qué hace pensar o qué te hace pensar que un espacio político está más cargado de buenas costumbres que otro espacio político? No, yo lo que digo es que no.
A ver, no me estoy comparando, digo que hoy en el rumbo de la Argentina no lo veo, que parezca bien que en un proceso de vacunación se vacunen los amigos, me parece que eso hay que calificarlo de deplorable, digamos. O sea, está mal porque que vos puedas hacer una fiesta mientras que le mostrás el Código Penal a muchos, claro, está mal. Entonces, digo, ahí estoy marcando algo que le hace mal no al partido de gobierno, a la política en general, porque mucho del crecimiento hoy de algunas figuras antisistema, ¿no?, tiene que ver con eso, porque la gente con razón generaliza, porque la política cuando vienen estas situaciones económicas malas se termina alejando en estas situaciones, porque si no parece que para poder vacunarte o para poder celebrar un cumpleaños tenés que ser amigo de. Y eso es un país que no me identifica, por eso no hablo de los valores de los otros, sino que hablamos de los propios, digamos. O algunas definiciones que han pasado en estos últimos días de ciertos dirigentes que nada tienen que ver con los problemas de la gente. Definir la sexualidad con un partido político me parece una bajeza en el debate político que nunca la he visto, digamos, en una Argentina en donde de cada 2 argentinos uno es pobre. ¿Te parece definir? ¿Pero quién pone en debate eso? ¿No es parte de la dirigencia muchas veces los que ponen en discusión eso? Por lo general, Martín, somos nosotros mismos los que titulamos, los que sacamos de contexto, los que por ahí queremos que se viralice una frase. Hoy en la comunicación es muy sencillo, digamos, sí, hacer llegar un mensaje. Pero también ocurre los docentes, ¿verdad? Lo que vos decís. ¿Quién, si no tuviéramos los medios de comunicación, quién se hubiese enterado de lo de la docente en ese proceso? Yo soy docente. Yo te invito a que vos, un alumno, le diga a Martín, en una clase, me instruyó de radicalismo, me dijo a quién tenía que votar. Mañana tengo clases, de 4 a 6 de la tarde. ¿Te crees que yo voy a hablar con los chicos a quién tienen que votar? De ninguna manera, digo. Entonces, es verdad lo que vos decís, los medios sirven para transmitir esa situación que ocurre y a veces para agrandar lo que ocurre, pero también es que parte del debate está ahí y no por lo menos donde yo creo debe estar, digamos. No tengo la verdad absoluta, pero me parece que a veces hay definiciones que son poco felices en la Argentina en que vivimos, ¿no? Una pregunta que suelo hacerlo a los radicales tiene que ver con los procesos de internas, digamos. Sí. Históricamente referenciados por su histórica competencia previa con el marco electoral. ¿Te beneficia el hecho de que hayan internas cuando se abogó por que la UCR vaya con un espacio consolidado? El partido tuvo una estrategia totalmente válida, en ningún lado se prohíbe, ni ninguna legislación del mundo prohíbe a un partido político tomar una decisión política, estratégica, de competencia de un espacio político que tiene como objetivo conservar la banca nacional que vence su mandato, que es Luis Pastori. Obviamente que no hubiésemos querido este desenlace, pero yo creo que el desafío que viene por delante no es el desafío de un dirigente, el desafío es el de que Juntos por el Caño pueda consolidarse hacia adelante y pueda ser una fuerza alternativa al gobierno de la renovación en la provincia. No es bueno cuando no hay una fuerza que pueda consolidar ese espacio, y creo que Juntos por el Cambio lo ha logrado en el último tiempo. Entonces, mi pelea no es contra otro dirigente, mi pelea es contra la decadencia argentina, contra la pobreza, contra la inflación. Esos son los objetivos que tenemos que tener por delante. Después cada uno, Guido, se hará responsable de sus actos, y además ese responsable, la gente no es tonta, no subestimemos a la gente. Te dice alguien al que le tocó ganar y perder, y creo que aprendí más de las veces que me tocó perder de la que me tocó ganar. Entonces, yo soy muy respetuoso siempre, es decir, y pido que sean respetuosos, porque después de tanto tiempo se ganó en la ciudad de Posadas y ganamos, digamos, con un trabajo y un reconocimiento de 4 años de trabajo en el Consejo Deliberante. Entonces, creo que hay que estar atentos siempre a la gente. La gente no se equivoca. Yo a veces discuto mucho esto con los amigos, con los dirigentes, de que la gente cómo se manipula. La verdad que la gente vota, hay que saber aprender de los resultados electorales y hay que aprender a emitir el mensaje, lo que uno va a hacer cuando le toca asumir el cargo, ¿no?
¿Estás preparado para ir a Buenos Aires? ¿Sabés lo que te espera en caso de que seas electo? Vos sabés que eso también... Falta todavía, ¿no? Sí, Estamos hablando de una pero elección de siempre noviembre, lo discutimos porque era bueno, pero vos sos concejal. Bueno, ¿cuál es el camino de la política? ¿Cuál es el camino para llegar a algún lugar? Podés agarrar la historia de los dirigentes en el mundo, de la Argentina, aquí de la provincia. ¿Cuál es el camino que hay que hacer? En realidad, el camino es el que te va poniendo la gente. Y la verdad que si la gente decide este 12, y estamos trabajando para que eso ocurra, poner un misionero bien maceta, como decimos en el Congreso, voy a estar muy orgulloso y voy a representar acabadamente los intereses de los misioneros y los valores de los misioneros. Y me siento preparado, creo que en 8 años en el Consejo Deliberante uno aprendió la gimnasia legislativa y sobre todo he aprendido la necesidad del diálogo como una herramienta superadora para solucionar los problemas cotidianos que veíamos en la ciudad y que los vemos en la Argentina. Así que creo que estoy preparado, muy entusiasmado para ocupar esa banca y sobre todo cuando me toque poder contarles a todos los argentinos los importantes que somos los misioneros para ser tenidos en cuenta en una política que nos incluya y nos genere futuro a todos los misioneros, ¿no? ¿Qué esperas para tu carrera política independientemente de estas elecciones? Porque hablabas de un camino y de que la gente te va poniendo en un camino. Sí, no. ¿Qué esperas cuando vos te sentás y alguien que por ahí no entiende, digo, lo que espero... te dicen, ¿qué querés ser gobernador? ¿Qué querés ser presidente? Siempre uno tiene aspiraciones. Mi objetivo hoy es claramente ganar las elecciones del 12, no ganarle a una persona, sino ganar las elecciones y poder ir al Congreso a representar estas ideas que tenemos, estos valores, estas discusiones que queremos dar. Y espero también en los compañeros de banca, y me estoy refiriendo no solo de mi espacio político, sino también a los demás representantes que tengan misiones, poder trabajar en conjunto por políticas públicas para la provincia. Creo que ese también es un desafío y que de nuestro lado estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? La última, Martín, que lo hacemos por lo general con los invitados, digamos. ¿Qué deseo tenés para la pospandemia, digamos? Bueno, vos sabés que ahora vamos a empezar el Consejo Estudiantil. En el Consejo tenemos una fecha en donde se convoca a distintos colegios secundarios que tienen un proceso de capacitación y después, que es para educación institucional, digamos, tienen una sesión, como si fueran concejales, pero estudiantes. Y justamente la temática que vamos a utilizar con los chicos, que ya lo utilizamos el año pasado en la pandemia, es qué esperan ellos de la pospandemia. Mirá, Guido, el 70% de los misioneros son menores de 40 años. Eso nos pone a los misioneros en un desafío enorme. Hay enormes demandas que son el primer empleo y la vivienda. Pero también en pensar cómo esos chicos se van a presentar en este mundo que nos va a exigir mucho más. O sea que yo creo que esa discusión es muy profunda, es importante. Tan importante es que, como presido la Comisión de Cultura, decidimos que el rumbo de este Parlamento sea que los chicos discutan cómo creen que va a ser la pospandemia. Yo creo que con el tiempo vamos a ir volviendo a una normalidad distinta, pero que lo que estoy convencido que esta pandemia nos hizo avanzar varios años de lo que veníamos, ¿no? Es decir, quizás cuando terminemos hubiera tenido que pasar 30 años para que lleguemos a ese punto. Creo que hubo una madurez, una conciencia, hay discusiones médicas, sanitarias que se comienzan a dar, protocolos que se comienzan a dar en el tratamiento hasta de las crías de animales. A mí me gusta mucho lo que es la producción aviar, por ejemplo, y el mundo está viendo cuál es el rumbo de la producción aviar desde huevos, digo, por ahí hablo de una cuestión técnica, pero el mundo va a cambiar y nosotros tenemos que estar preparados. Y en Misiones tenemos que prepararnos porque esos jóvenes van a trabajar en ese nuevo mundo. Seguro, ¿no? Seguro. Martín, ha sido un gustazo tenerte, que tengas unas buenas elecciones y que sobre todo que sea en paz. Así que así debe ser. Te agradezco, Guido, y un gusto siempre compartir con vos la charla. Gracias. Bueno, Martín Arjol nos acompañó aquí en este espacio de entrevistas denominado Opiniones en el CIAE, hoy sin Luis Hulz, pero no quiero dejar de agradecer a la gente del CIAE, a su director Alejandro El Negro Gutiérrez, a Elian Guerín, a Valentín
que bueno, estuvieron aquí en el área técnica y por supuesto la gente que está laburando en las luces y de temprano hace que esto sea lo que vemos, que es algo muy bonito y que nos gusta mucho hacerlo, así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar allí, gracias a la gente de Canal 4 que también hace la retransmisión de estas notas.